mayas ya tenían un sistema de escritura y de papel escritura más antiguo que los fenicios, ¿sí? Mucho más antiguo que los fenicios. Los mayas ya tenían su propia hoja que ellos habían creado de diferentes maneras, sobre todo de los árboles, de las cortezas, y ahí escribían, muchas veces también en pieles, escribían con su propio sistema de letras que habían creado, que pues, realmente no son letras, son como iconos, podríamos decirle, en la actualidad. Entonces ahí iban creando su sistema y así se comunicaban muchas cosas muy importantes porque ya habían estudiado muchísimo la luna, el sol, las estrellas, ya habían estudiado los calendarios, crearon este tema de los calendarios, muy cercano al calendario gregoriano que hoy utilizamos. También empezaron la construcción del cero. ¿Por qué hago este símbolo de cero? Porque para los mayas el cero es como un caracol con esta forma, con un simbolito en medio. Entonces los mayas descifran el tema del cero y lo implementan, lo que hace que su numeración, su calendario y todo lo que estudiaban pues sea muchísimo más exacto que muchas culturas que ya estaban adelantadas a ellos. Por eso llama mucho la atención la cultura maya, porque mucha gente comenta que tuvieron contacto con seres de otros mundos y que por ese medio crearon pues las pirámides o los castillos o sus ciudades. Pero fíjense que de manera personal yo siento que los mayas crearon todo esto por lo que ellos habían aprendido, porque observaban muchísimo. Y no dudo que hayan tenido algún contacto con seres de otros mundos, pero no quiere decir que los seres de otros mundos les hayan enseñado cosas. ¿Qué tal si los seres de otros mundos aprendieron de los mayas? ¿No? Qué interesante. Pero pues no lo sabremos, no lo sabemos porque pues se quemaron todos estos códices, libros y escrituras, se destruyeron, pensando que todo eso era diabólico. Pero bueno, no es que hagamos mal, no es que hagamos querer ver mal a los españoles, que fueron los conquistadores de esta área, sino que simplemente es un suceso histórico que tuvo que pasar o sucedió, y eso nos da lo que somos ahora. Una mezcla de muchas culturas, afortunadamente con mucho orgullo, viviendo aquí en la península de Yucatán y aprendiendo sobre la cultura maya día a día. Y yo creo que la enseñanza más grande que los mayas nos quieren y nos han tratado de dejar a través de los tiempos es el contacto y la unión del ser humano con la madre naturaleza. Y si quieres ponerlo en un contexto cristiano, la misma religión cristiana, no vamos a ponerle etiquetas, hablando en general sobre el cristianismo, dice que debes de tener una comunión muy cercana a la naturaleza, porque la naturaleza es creación de Dios, y esta comunión te va a acercar a Dios, y esto es lo que los mayas practicaban, el acercamiento a la madre naturaleza para acercarse a sus deidades o a su Dios principal, que muchas veces se cree que los mayas eran como que politeístas, pero no realmente es así. Tenían un Dios principal y de ahí tenían otros dioses. Bueno, afortunadamente dicen que algunos están en el Vaticano. Puede ser, porque el Vaticano igual tiene muchas cosas que no sabemos, hay demasiada información que no sabemos, pero bueno, eso ya es entrar en teorías conspiranoicas, y pues no, pueden ser muchas cosas, ¿no? Como el chupacabras, que no sabemos qué onda, pero lo importante es aprender de la cultura maya y respetar la naturaleza. Y para eso los mayas tenían muchas leyendas, y déjenme platicarles hoy una experiencia muy interesante antes de que vayamos y subamos a algunas personas que quieran subir aquí en el en vivo para platicarnos sus experiencias sobre las leyendas, ya sea si son de Yucatán o de otros lados, para que nos expliquen qué son las leyendas para ustedes.